días, niños. El encuentro del día que nos corresponde en esta semana es el encuentro número 12 y nos dice, ellos respondieron al amor de Dios. Para iniciar con este encuentro nos ponemos en presencia de Dios y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar con nuestro tema tenemos que nos viene una oración inicial en nuestro libro y nos dice, mi amigo Jesús, te pido por todos los sacerdotes, religiosas o religiosos, misioneros o misioneras y catequistas, que están cuidando de todos los niños en todo el mundo, anunciando tu nombre. Y te pido que haya más personas valientes que quieran entregar su vida por ti. Amén. En este encuentro, es un encuentro que yo en lo personal lo veo muy interesante, ¿sí? Ya que nos va a hablar acerca de la vocación. Y nos dice que la vocación, o lo que nosotros entendemos por la vocación, es que es la llamada de Dios o la llamada que Dios hace a una persona para llevar una forma de vida, y la persona cuando se siente llamado o inspiración que viene de Dios le responde un sí. El término proviene de vocación. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o vocación. A nivel general, la vocación aparece o se relaciona mucho con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con todo lo que resulta inspirado para cada uno de nosotros. Son la expresión de nuestros valores, nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras aptitudes. Es decir, cada una de las personas tiene diferente llamado, ¿sí? Como por decir, nuestros papis sintieron el llamado hacia una vocación de matrimonio. En cambio, las religiosas, los sacerdotes, los misioneros, tienen esa necesidad o ellos sintieron ese llamado hacia una vida consagrada totalmente a Dios y al servicio de las demás personas. Muy bien. En nuestro libro, en la página 59, nos viene una reflexión que nos dice, el jardín florido, ¿sí? Vamos a escucharla con mucha atención. Y dice, había un hermoso jardín florido, de manzanos, naranjos y perales, bellísimos rosales, todos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le falta era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Mira qué fácil es. No le escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. Ve qué bellas son. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más triste. Un día llegó a este jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, no te desesperes, tu problema no es tan grande, yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo. Conocerme, preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto comprendió y cerró los ojos, los oídos y abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciendo, tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano. Ni florecerás como cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje.
tienes una misión, cúmprela. El árbol se sintió tan fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto, llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. En la vida todos tenemos una misión que cumplir y un espacio por ocupar. Debemos ser felices. Nosotros también en algún momento de nuestra vida nos encontramos preguntándonos qué haremos, dónde vamos a trabajar o a qué nos vamos a dedicar. Luego nos vienen unas preguntitas. Dice, ¿qué le pasaba al árbol y por qué? En esta historia vemos que el árbol se sentía muy triste porque no sabía qué era lo que él era. En realidad, o sea, se veía confundido, veía a los demás y él quería ser como los demás, pero no encontraba cuál era su lugar aquí. El consejo que le podemos... ¿Qué consejo le daban los demás árboles? ¿Sí? Vemos que los demás árboles le decían que fueran como ellos. Primero el manzano le decía que se concentrara y que podría dar manzanas, que era muy sencillo. Luego vemos que el rosal también le dijo que era más fácil tener flores, ¿verdad? Pero obviamente él no era igual que los demás. Él tenía su propia personalidad, su propia vocación, lo que él iba a hacer. Y dice, ¿qué consejo le daba el búho? Sí, vemos que el búho le daba el consejo de que escuchara su voz interior. ¿Sí? Ese consejo nosotros muchas veces en nuestra vida lo podemos escuchar o lo podemos seguir. ¿Sí? Si nosotros escuchamos y nos ponemos a pensar qué me gusta, qué es lo que yo quiero ser, cómo puedo hacerlo, y no tomamos más en cuenta lo que dirán, lo que las personas quieren que yo sea, ¿sí? Es cuando de verdad vamos a encontrar cuál es nuestra vocación y a lo que queremos dedicarnos, ¿sí? Y eso nos va a llevar a una felicidad plena. Por último nos dice, cuando el árbol escucha su voz interior, ¿qué descubre? Descubre que él es un gran roble, ¿sí? Y descubre todas las utilidades que él puede lograr y puede llegar a ser. Se descubre a sí mismo, descubre su vocación. Ahora bien, te invito a que nos pongamos a pensar un ratito. ¿Sí? Dice, ¿qué vocación quieres elegir? ¿Quieres llegar a ser santo? ¿Y cómo lo lograrías? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es lo que quieren ser de grandes? ¿O qué vocación quieren seguir? Pues bien, muchos de nosotros, cuando tú realizas las cosas que de verdad quieres hacer, que de verdad te ocasionan felicidad, que te ayudan a poder ayudar a las personas, que te llevan a sentir una total plenitud dentro de ti, es cuando vemos que esa es ahí a donde perteneces, es ahí tu vocación, ¿sí? ¿Y cómo lo lograrías? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr ser santos? ¿Sí? Siguiendo lo que nosotros queremos y siempre tratar de ayudar a los demás, ¿sí? Y nunca ser felices a costa de lo demás, ¿sí? A costa de los demás o llevándonos a las personas ¿cómo se puede decir? Entre los pies, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de hacer las cosas que nos gustan siempre y cuando nos lleven a ser santos. Por consiguiente, en nuestra página 59 nos habla o nos viene un caminito, ¿sí? Que dice santidad. Vemos que el centro de sus caminos es la santidad, ¿sí? Dice, me encuentro con Dios. Dios me llama a ser santo. Aprendo que la vocación es un llamado de Dios para ser feliz y alcanzar la santidad. Yo quiero ser santo y en cualquiera de los 3 caminos o vocaciones, en el matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa. Vemos que siempre
A donde nosotros nos dirijamos siempre nos va a llevar a ser santos, siempre que nosotros tengamos a Dios de por medio en nuestra vida, ¿sí? Vemos en el dibujo que existen 3 caminos, ¿sí? Uno nos lleva al matrimonio, ¿sí? Que es a tener nuestra familia. El del medio nos lleva a la vida religiosa y el último nos lleva a la vida sacerdotal, ¿ok? Que sabemos bien que la vida sacerdotal y que en estos tiempos hemos visto que en alguna comunidad a la que nosotros pertenecemos, tenemos, ¿cómo se dice? Conocemos a algún sacerdote, conocemos a algún seminarista que se está preparando para esa vida, ¿verdad? Para tener una vida sacerdotal, para entregar su vida a Dios y al bienestar de una comunidad, de las personas, ¿sí? Y eso los lleva a la santidad. Mientras tanto, en la Lectio Divina vemos que nos da una cita, que es Romanos 8, versículo 14 a 17. Y nos dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu que nos hace hijos adoptivos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Cuál es su tema principal? Sí, dice, por el Espíritu somos hijos de Dios. No debemos tener temor, sino confianza del Padre. En la meditación vemos que nos dice, ¿qué me dice Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Aun cuando soy pequeño, su Espíritu me ilumina para ir conociendo los diferentes caminos en los que puedo ser santo. Dice, solamente los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El Espíritu Santo me ayuda para que no actúe como esclavo, sino como hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, nos da la gracia de ser hijos de Dios. Ahora bien, en la página 61 nos dice, para vivir, contemplación, acción. ¿A qué me comprometo? Quiero aprender a servir a Dios. Iré a mi parroquia acompañado por mis papás y le diré al Padre mi deseo de servir como acólito. También puedo platicar con algún amigo sobre lo que aprendí de la vocación. Dice, María, Madre de las Vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Aquí vemos que nos dice que a lo que nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Que es a ir con nuestros papis a nuestra parroquia, ¿verdad? Y a los que sientan ese gusto de servicio, y los que quieran dirigirse, pueden ir con el Padre, dirigirse y poder ser monaguillo o ser un acólito. ¿Qué es un acólito? Un acólito es un niño, ¿sí? O una persona que ayuda en el altar. Cuando nosotros vamos a misa vemos que hay niños que le ayudan al Padre arriba del altar, por decir, le muestran el misal romano, le llevan las le ayudan en el momento de la consagración, ¿sí? Todo lo que hacen ellos son unos acólitos, ¿sí? Tú también puedes ser uno de ellos si es que eso te hace feliz y es lo que tú quieres hacer. También nos dice que le podemos decir a un amiguito, a nuestros hermanos, a nuestros papás, lo que aprendimos el día de hoy acerca de la vocación. Bueno, eso sería todo por hoy. Vamos a hacer la oración final. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos tener este encuentro. Te pedimos porque nos ayudes a cada uno de nosotros a saber lo que tú quieres de nosotros, a encontrar esa vocación y a llevarnos a la completa felicidad. Te pedimos para que ayudes a nuestras familias, que ayudes a cada una de esas personas. Te pedimos por los misioneros, por los sacerdotes, por las religiosas. Te pedimos también
por cada uno de esos muchachos que se están preparando dentro del seminario a su vida, para consagrar su vida hacia ti y poder llegar a la vida sacerdotal. Te lo pedimos y te damos gracias. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro.